Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Marcela Garzabarba, Hola, ¿qué tal? Rodrigo ¿Qué tal, Carvajal. Ramón Marce? ¿Qué tal? Semana muy de post primer informe, de post evento en el Zócalo, de abundantísimos comentarios respecto a lo que pasó y a lo que no pasó en el Zócalo. Ya hemos escuchado todas las versiones posibles de lo que allí ocurrió. Pues básicamente dentro del tema oficial pues no se tocó el tema de la corrupción, no se tocó el tema de Don Augusto y Hernán Bermúdez Requena, no se tocó el tema de todo lo que ha estado sucediendo malo dentro del gobierno de la 4T. Todo fue, el comentario es, la presidenta se desvivió en elogios para el expresidente Andrés Manuel López Obrador y pues dejando un mensaje muy claro. Quieren que rompamos, yo no quiero, no voy a romper. Los que quieren que lo hagamos son los conservadores, los medios de comunicación, la comentocracia, los intelectuales, todo ese tipo esa playa de opositores. Así es. Sin embargo, como dijimos esta semana en Código Magenta, pues una cosa es lo que ella dice en su boca y otra cosa es lo que pasa en los hechos. Es correcto. Y en los hechos siguen pasando cosas que diametralmente contradicen la política que solía tener Andrés Manuel López Obrador respecto al huachicol fiscal, respecto al fentanilo, respecto a la migración, respecto a los abrazos, no balazos, que ahora son balazos, no abrazos. Y pues básicamente yo, de todo este ruido, este análisis que se surge por todos lados, yo me quedo con una sola cuestión que para mí para muchos sonar insignificante, pero para mí es el elemento clave que habla de que, mal que bien, inevitablemente, la presidenta va a tener, por voluntad propia o porque alguien de fuera se lo imponga, que hacer un quiebre con su mentor, antecesor y hoy inquilino de Palenque. ¿Por qué? Porque para mí el evento fundamental que ocurrió ahí, políticamente hablando, por supuesto, es la valla. El hecho de que ella, de nuevo, vuelve a mandar detrás de la valla a el líder de Morena en el Senado, Augusto López, al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y, por supuesto, al vástago incómodo, que es Andy López Beltrán. Nos acorralaron, bromeó Monreal. Ese es un punto muy importante, Rodrigo. Nos encorralaron. Así es. El hecho de que el propio Ricardo Monreal haya salido a decir, nos encorralaron. ¿Quién es el nos? ¿Quién da órdenes para generar y para crear un corral? Y sobre todo, ¿quién mete a ese corral a cierto ganado político? Pues la presidenta. Así es. ¿Y cómo creen ustedes que reaccione el inquilino de Palenque, mejor llamado Andrés Manuel López Obrador, de ver que tres de los personajes clave que él dejó como custodios de su herencia sean mandados allende la valla, mientras que la presidenta está acá con dos fronteras anteriores, dos aduanas? Una es quiénes estaban con ella arriba. Así es. ¿Qué personajes estaban ahí? Y segundo, quiénes estaban antes de la valla. Es decir, ni a Dan Augusto, ni a Ricardo Monreal, ni a Andy les correspondió estar arriba, como en cualquier tiempo hubiera correspondido. Es los líderes que son. No estuvieron antes de la valla y fueron enviados, o sea, con Juan Pueblo. Nada más un paréntesis, sobre todo que era un evento político, no institucional, el del Zócalo. Por supuesto, importante decir eso. Dicho eso, pues es claro que la presidenta está queriendo enviar un mensaje, lo diga o no lo diga, lo admita o no lo admita. Y el mensaje es, habemos
dos morenas. La morena de la valla para acá y la morena de la valla para allá. Ese para mí es el mensaje y yo quiero tratar de entender qué es lo que pasa por la mente de Adán Augusto López, de Ricardo Monreal y de Andy, particularmente ahora en el asunto de Adán Augusto López, que ya lo comentamos la semana pasada, pues alguien del SAT filtró sus 80 millones de ingresos que han sido motivo de 40,000 escrutinios Así y es. 100,000 memes. Así es. ¿Sí? Y también lo de Andy, que el asunto Tokio va escalando y ya no nada más que fue a Tokio a vacacionar y que se hospedó en un hotel X, Y, Z y que pagó una cena, sino ahora hasta que compró arte caro. ¿Mm? Porque pues hombre, en la 4T también aprecian el arte. Rodrigo. A ver, Ramón, cuando hablamos de que hay un quiebre inevitable, este no es un quiebre de proyecto, pero sí un quiebre de poder. En el fondo, el proyecto es el mismo. Está enfilando la presidenta Claudia Sheinbaum a construir un régimen de partido hegemónico, un régimen de partido único. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de ese partido único? Ahí es donde está la disputa de poder. E inevitablemente, ¿cómo se va a definir esta disputa? Pues resolviendo el que ha sido el mayor escándalo de corrupción en la historia política de este país, que es el huachicol fiscal. Y aquí hay que dejarlo muy claro. Hay una investigación de la Fiscalía General de la República, pero ahora sabemos también, gracias a reportes de prensa, a filtraciones como las que ha mencionado el periodista Raimundo Arriba Palacio, hay ya una investigación basada en informes de la DEA en una Corte Federal de Texas en contra del proceso de huachicol. Un proceso de huachicol definido por 18 testigos protegidos, que a mí no me queda la menor duda, ahí debe estar Julio Carmona, no me queda la menor duda, ahí hay gente probablemente del entorno de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Todos los que Carmona tenía grabados en el teléfono. Ahí está seguramente Horacio García Rojas, quien vive en Mission, Texas probablemente, y quien dijo la corrupción llegaba hasta la presidencia de la República, nosotros decidíamos absolutamente todo y hablábamos de financiar campañas políticas en todo el país en Palacio Nacional. ¿A quién menciona esta investigación de acuerdo a las filtraciones? A Omar Martínez Zapata, Mario Delgado, el propio Ricardo Peralta y dos gobernadores cuyos nombres todavía no conocemos, pero creo que muchos ya imaginamos quiénes son. ¿Por dónde viene? Entonces, el punto es, el tema de la investigación en México, como que la presidenta va 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. A veces con mucha enjundia se realizan filtraciones para señalar a Andrés Manuel López Beltrán, para señalar a Adán Augusto López, como la del compadre Adán Augusto López, que era el propietario del recinto fiscal 289 en Tampico, que es el receptor de toda esta estructura de los hermanos Farías Laguna. Pero cuando la presidenta después para las investigaciones, o al menos esa es la percepción que hay hacia afuera, pues muchos se preguntan si realmente esto va a llegar hasta donde tope. Bueno, con esta investigación basada en información de la DEA, pues creo que ya hay una presión ahí muy significativa. Y recordemos otra vez, el titular de la DEA, Terry Cole, estuvo ya en México haciendo una lista, primero, de la campaña de López Obrador en 2006, de los vínculos de Nicolás Moinedo, el famoso chofer, con personajes del cártel de los Beltrán Leiva. Pariente del director de aduanas. Y después en el sexenio de Felipe Calderón, también fue él el que armó la lista de todos los cómplices de Genaro García Luna que eventualmente terminaron en el juicio de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Y después en el sexenio de López Obrador es el que construyó la primera gran lista de la narcopolítica mexicana, que ya descansa en un expediente de la Casa Blanca y que tiene el visto bueno de Stephen Miller, el asesor más cercano y radical de Donald Trump. Eso es en donde estamos. Marcela. Es preocupante que sigamos haciendo fiestas en un zócalo para rendir cuentas maquilladas y hacer giras, porque acaba de cerrar la gira hace 2 días, para rendir cuentas. A ver, los gobernantes tienen que rendir cuentas diariamente al ciudadano, no en una fiesta o en una gira tal cual, rockstar. Entonces, el día que dejen de hacer eso, es el día que va a haber un quiebre de un antes y un después de cualquier gobierno que ha existido en México, pero hoy estamos hablando de Morena. Y el quiebre de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum con AMLO, no es lo que importa. Lo que importa es que siguen viviendo
a diestra y siniestra, despilfarrando el dinero como si fuera dado ¿de quién? ¿Por quién sabe quién? No dicen, me encantaría ver, por ejemplo, a un Adán Augusto sentado, y al rato vamos a hablar de lo de Pam Bondi, ante un Senado, dando testimonio de las cuestiones que pasaron con Hernán Bermúdez Requena. Claro. A ver, ¿por qué no? Él no, deja tú el encorralamiento que dice Monreal. No, deberían de estar algunos presuntamente en la cárcel, porque presuntamente son corruptos. Digo presuntamente porque, pues, digo, para tapar Cuidar ahí las un formas. poco, pero cuidar las formas. Pero el punto aquí es que están llenos de corruptos. Y sí, sí existía en el viejo PRI y el PAN y todo, pero ahorita no es irnos para atrás, es vivir hoy. Y estamos viendo que siguen gastando el cuadro, el avión de Noroña para dar informes a Coahuila en un evento. O sea, ¿qué estamos hablando? $2,000 por día, sí, el avión de Noroña. Entonces, que rentó. No, $2,000 por hora. Perdón, por hora. Entonces, aquí el punto es, a ver, el día que la presidente se deslinde de esa basura, ese día es el quiebre con Andrés Manuel López A Obrador. ver, no quiero amortiguar lo que estás diciendo, Marcela, que tienes toda la razón, pero hay que entender los tiempos políticos y sobre todo por quién estás rodeado y en qué momento puedes hacer algo y en qué momento no puedes hacer algo. Repito, la presidenta hoy sigue estando en medio de un powwow apache, donde la mayor parte del poder ejecutivo, que son las secretarías de Estado, están en manos de gente de Andrés Manuel López Obrador. Incluida la Secretaría de Gobernación. Desde Gobernación, excepto el Secretaría área de de Seguridad. la seguridad, porque dicen por ahí que la famosa Secretaría de Energía con Lucenela González es de ella. Pues es lo que creerá ella. En la realidad, Lucenela González es de Andy López Beltrán. Y ya veremos en la próxima semana con revelaciones que tendrá Código Magenta de qué estamos hablando. Pero el Poder Ejecutivo, todo está casi controlado. Sí, pero, o sea, Déjame entiendo tu acabar el punto. punto. Déjame acabar el punto. Todo está controlado. Ujú, El Poder Legislativo está controlado por López Obrador, sí. con Adán Augusto y con Monreal. Monreal. El Poder Judicial, las señoras que metió y el señor que metió, No son de Claudia. no son de Claudia, son de López Obrador. Luego entonces, Claudia, si se atreve a insinuar, ni siquiera hacerlo, a insinuar un rompimiento, en ese momento, con Morena como sustento, se le abre y se cae. Estoy de acuerdo. Y se coloca en la antesala de poder entrar a la famosa revocación de mandato. Estoy de acuerdo con los juegos políticos, estoy de acuerdo con todo eso. Simplemente quisiera ver una presidente que tenga unos vislumbros de que una esperanza de México, usando el eslogan famoso de ellos, no sea una desesperanza, porque ahorita no es nada de lo que... El O asunto sea, no hay es, ni un pincelazo, no hay ni un vislumbro de decir, sí se va a ir por otro lado, no. Sigue con el plan. Tú bien Perdón. lo dijiste, el proyecto sigue. perdón, Es el perdón, plan perdón, C, el plan perdón, C a Marcela, todo. si no entendemos A lo que todo. significa políticamente que mandes a los tres principales hombres de López Obrador atrás de la valla, No, sí, no estamos entiendo analizando perfecto. Yo quiero, qué yo está quiero- No, yo pasando. lo quiero hacer un, entiendo perfecto. yo quiero hacer un lo comentario entiendo perfecto. sobre el contexto apache en el que está la presidenta. Ujú. Porque claramente alguien se está moviendo y jugándole las contras a la presidenta. Pues por supuesto, ese alguien probablemente es el inquilino de Palenque. Me llamó demasiado la atención que en una entrevista esta semana le preguntan a Omar García Harfuch por qué la avioneta que trasladó a Hernán Bermúdez Requena hizo una escala primero en Bogotá, No el jet. el jet hizo una escala primero primero en Bogotá y después en Tapachula. Y prácticamente la respuesta, esto es lo que a mí me sorprende de Omar García Harfuch, quien todos sabemos que es el antagonista total de este grupo de Palenque, dice, pues yo realmente no tengo conocimiento de eso, como diciendo, a mí no me avisaron, lo hicieron en contra mía. La respuesta fue correcta, te voy a decir por qué. Porque el traslado no Es le de la corresponde fiscalía, a él, es de claro, la fiscalía. es de la- Y por tanto, él dice, a ver, yo hice la negociación para que Paraguay nos entregara
Sí, al Raúl. al personaje. Pero lo que Al momento en que se lo entregan en la puerta del avión a la fiscalía, nada tengo que ver. ¿Dónde se para el avión? ¿Dónde no se pare? Ni me preguntan porque no es cosa mía. Pero la Pero fiscalía... el subtexto de eso, Ramón, ver. es alguien, Políticamente es Sí, eso. no, no, alguien sí, se sí. está moviendo Claro. en contra de los planes que tenemos para llevar a un proceso judicial a Hernán Bermúdez Requena. Y a ver, recordemos lo que pasó esta semana también en el Congreso con el famoso artículo transitorio de De la ley de retroactividad amparo. en la reforma a la ley de amparo. Es decir, le jugaron abiertamente en contra a la presidenta porque el senador Manuel Huerta, por orden de Adán Augusto, Sí. metió un transitorio que incluso públicamente la presidenta dijo, ¿por qué están haciendo Claro. esto? Totalmente. ¿De dónde vino, espérame, ¿de dónde vino la orden? Ahora sabemos, por reportes periodísticos como el de Leticia Robles de la Rosa, que vino de Hugo Aguilar. Pues no se supone que el nuevo Poder Judicial estaba completamente sí. alineado con la presidencia. Y después, ¿quién es realmente el gran asesor detrás de Hugo Aguilar? Arturo Saldívar. Y sale Arturo Saldívar en la conferencia mañanera, quien es un funcionario de la presidencia, es decir, le reporta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, prácticamente a defender el transitorio. A ver, esto es un tema donde ese transitorio está poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Cuando el propio Gerardo Esquivel, un economista alineado con este proyecto de izquierda, escribe en una columna en Milenio, ya no le pongan obstáculos a la inversión, está en juego la estabilidad, y eso es precisamente lo que le Y la hace este presidenta, grupo como que bien juega las dijiste ahorita, contras. inmediatamente reaccionó y dijo, para atrás los Porque fielders. esto es un asunto económico. Bueno. Espérame, recordemos que lo quieren hacer para recaudar fiscalmente. Y nada más regresarme otra vez. ¿Dónde está la disputa del poder? Está en el control de las posiciones clave. Ya le dieron al grupo Omar García Harfuch el CNI. Ya le dieron la unidad de inteligencia financiera, muy importante, por ejemplo, para la filtración de Ana Augusto López. Ya le dieron Pemex Logística para controlar el huachicol fiscal, pero solo Pemex Logística. Los han encapsulado en esa Claro. A ver. dependencia. Y el tema, espérame, Marce, el tema de esto es que el resto de Pemex, donde opera Luz Helena, donde operan personajes muy cuestionados del sexenio anterior, siguen alimentando esta red que ha permitido sobornar a las Fuerzas Armadas y garantizar la lealtad de este grupo, financiar a cárteles que tienen operaciones paramilitares, financiar campañas políticas y financiar a toda una nueva generación empresarial de Guachi Juniors. A ver. Cuando Bueno, Omar García más a mi Harfuch favor. quiere destrabar eso junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues por supuesto que va a haber resistencias. Más a mi favor. Entonces, la presidenta está secuestrada. Claro, Aquí, ¿lo bueno, estamos por eso diciendo? lo estamos diciendo. Entonces, no va a haber un quiebre con un secuestrado, A con ver. alguien secuestrado. A ver, ya lo dijimos y lo repetimos, Marcela. El señor Lázaro Cárdenas, puesto por Plutarco Elías Calles, creyendo que iba a ser incondicional de él, Ujú. en el mes 16 terminó por romper con Calles y lo mandó al exilio de la mano de los americanos. Se puso de acuerdo Lázaro Cárdenas con los americanos y mandaron a Calles al exilio. Mes 16. López Portillo, mes 24, mandó a las Islas Fiji a su Sí, sí, sí. compadre y amigo, que compadre creía que iba a ser incondicional, así como Claudia, como López Obrador cree que Claudia es incondicional, a los 24 lo mandó a las Islas Fiji. A ver, hay un momento en que la presidenta, tendrá que llegar ese momento, en que la presidenta tendrá que decidir de qué lado de la historia se pone. Pero ¿en qué Y yo momento creo- crees tú que puede hacer? O sea, sí, sea, han pasado todas Tienes estas que cosas. desarticular, te estoy diciendo que un personaje poderoso como Calles requirieron de 16 meses para que llegara. Vamos en 12. Que nada Dale- más un Dale Vamos a contar. entre 4 meses y 8 meses más a la presidenta para que defina. Si vemos que para el año y medio, año 3/4, la presidenta, me estoy comprando sí. mucho tiempo, Sí, sí. no hace lo que tiene que hacer. A ver, Claudia Sheinbaum es pragmática. Y yo no veo a Claudia Sheinbaum. Si Claudia Sheinbaum quisiera ser incondicional de López Obrador, ya hubiera quitado a García Harfuch de donde está. Es correcto. Y hubieran puesto a un pro López Obradorista en la Secretaría de... ¿Por qué? Porque ahorita esa área, a ver, la pregunta que todo el mundo se hizo, ¿por qué García Harfuch no fue el domingo al Zócalo? Por una sencilla razón. No hay pretexto que valga que se había una encomienda y una... No. Era para que la nota no fuera el desaire que Así cualquier es. saludo con el general secretario Trevilla o con el secretario de la Marina, Raimundo Morales. que la Marina está En con el la ojo del daga huracán, clavada claro. después del asunto de los sobrinos del señor ex secretario de Marina,
Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en ese momento la presidencia está cuidando a su alfil. Es más, no es su alfil. Digamos, es su complemento, Así es es. es un caballo, es una torre, que es el único que está manejando el asunto. Y que los de enfrente lo ven como un rival de la sucesión del Entonces, 2030. cada vez más, a ver, la presidenta se aventó ahorita, esto detrás del corralito es la segunda vez que los manda fuera y lejos. En el informe, recordemos, los mandó en la tercera fila, a la quinta y a la novena. Entonces, ojo. Hasta podría ser una directriz de AMLO. O sea, es que, a ver, tenemos que ver. Pero ¿por qué tenemos, sería, bueno, ¿por qué sería tenemos una que ver. directriz de AMLO? No, Explícamelo. déjame decir. O sea, estamos viendo el lado político, los juegos políticos, del hambre, etcétera. Sí, pero está la parte sectaria de Morena. Sí. La parte de ser una secta. Y esa parte que no acabamos de entender los mexicanos es una cuestión que viene de acá. Sí, pero Sí, es una cuestión que viene que le deben porque llevan años, desde el 2011, cuando surgió Morena, desde antes, con el líder sectario Andrés Manuel López Obrador. Pero la Entonces, pregunta es, una ¿quién es el líder de esa cuestión- secta? ¿Claudia o Andrés? Exactamente. por Entonces, eso, bueno, no hay duda, es Andrés. pero yo todavía sí, es Andrés, pero yo todavía dudo que vaya a existir ese quiebre. Bueno, vamos a esperar el tiempo. La experiencia que a mí me da el haber observado 9 presidentes, ¿Tú crees que sí se va a dar? no me queda duda Ok. de que si ella no quiebra, después de todo lo que se va a empezar a conocer, con lo que acaba de mencionar Rodrigo, Sí. a ver, acaban de filtrar también con Raimundo Riva Palacio, que ha hecho unas buenas columnas esta semana, por cierto, Sí, muy buenas. muy buenas, los 1,000 millones de Amílcar. 3,000, Raúl. 3,000, perdóname, sí tienes razón, 3,000 millones de Amílcar. Sí. Que hablaremos de eso en la ¿Quién siguiente, saca claro. toda esa información más que la unidad Sale de la inteligencia UIF. financiera? ¿Y de quién es la WIF? Claro, pues ya De de Omar Omar. García Harfuch. Sí. Entonces, entendamos, a ver, Omar, cuando encuentra los 3,000 millones, tiene que ir con la presidenta. Presidenta, aquí tengo esto. Pues que se sepa. No lo están recibiendo, sí. A la hora que esta cuestión de los juegos de poder que estamos hablando, de que estás comentando, Marcela, es muy sencillo. No puede estar ni de acuerdo con López Obrador. López Obrador debe estar rechinando de sentir el desprecio que le dan. Olvídate a Adán, A su vez. olvídate a Monreal, a su vástago. Y que lo están colocando en la posición de que él no está de este lado de la valla. Ya no es ¿Sí? presidenciable, para empezar. A ver, ya ni Adán Augusto No. y Andy va camino a un despeñadero que no se la va a acabar, repito. Espérense la próxima semana a Código Magenta. Claro. A ver, yo nada más agregando primero lo que comentabas de la lección que deja Lázaro Cárdenas en relación a Plutarco Elías Calles. ¿Quién es hoy uno de los asesores más cercanos de la presidenta de la República? El nieto de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, alguien ahí dentro de la oficina presidencial ya conoce muy bien ese libreto y esa historia. Y segundo, cuando hablamos de divorcios entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, sin duda, sí, el divorcio de Omar García Harfuch es muy importante, pero hay otro divorcio todavía mayor que es la relación con Estados Unidos. Y yo rescato una declaración que hizo a un periódico Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone es el segundo funcionario más importante de Marco Rubio para asuntos latinoamericanos, que no está, digamos, en el organigrama tradicional del Departamento de Estado. Y dice textualmente Claver Carone, nunca había habido mejor cooperación que ahora. Es decir, que el segundo de a bordo esté reconociendo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y específicamente Omar García Harfuch, se habla de que por lo menos en seguridad y por lo menos en relación al gobierno de más a la derecha que ha tenido Estados Unidos en décadas, ahí sí hay un divorcio profundo entre la actual presidenta y el expresidente López Obrador. Bueno, concluyendo, ¿habrá o no habrá quiebre? Eso el tiempo lo dirá. Por lo pronto, hoy, los indicadores es que la fractura o las fracturas adentro de Morena, como dijimos aquí hace tiempo, Morena está en una guerra civil. Está el grupo de Andrés Manuel y el grupo de Claudia. Y yo siento que cada vez se están cambiando más gentes al grupo de Claudia porque no quieren estar cerca del hombre que ama a las jirafas.